Bien, hoy vamos a analizar un periodo brevísimo, pero crucial en la historia de la Iglesia. El papado de Esteban IX, entre 1057 y 1058. Vamos, apenas un año en el trono de San Pedro. La base de nuestra conversación es un análisis muy interesante del proyecto Civic ODM, y lo que hace es desempolvar a esta figura que a menudo pasa desapercibida y la coloca como una pieza clave justo antes de la famosa Reforma Gregoriana. La misión de hoy es entender la paradoja. ¿Cómo puede un papado tan fugaz dejar una huella tan profunda? Para ello, tenemos que viajar a la Europa del siglo XI, una época complicada. La Iglesia se enfrentaba a una crisis de identidad que amenazaba con devorarla desde dentro. Así que vamos a meterlos en faena. Para empezar a entender el caos, el documento que manejamos habla de una crisis profunda y pone sobre la mesa dos conceptos que suenan bastante serios: simonía y nicolaísmo. Suenan a enfermedad y en cierto modo lo eran. Podemos traducirlos a algo más concreto. Claro, son dos nombres que en el fondo resumen la corrupción sistémica de la época. La simonía, para que nos entendamos, era la compraventa de lo sagrado. Un cargo de obispo o de abad no se otorgaba al más devoto, ni al más preparado, se lo llevaba el mejor postor, o el familiar más conveniente de un señor feudal. Se trataba como una propiedad más, vamos. O sea que podías tener a un obispo que de espiritual tenía poco y de gestor de fincas mucho. Exactamente. Imagina que el duque de una región necesitaba controlar un territorio estratégico, pues en lugar de nombrar a un conde que pudiera rebelarse, le daba el obispado a su sobrino, un joven sin ninguna vocación que a cambio le garantizaba las rentas y los soldados de esa diócesis. La Iglesia funcionaba en la práctica como una red de franquicias del poder feudal. Entendida. ¿Y el nicolaísmo? Pues el nicolaísmo era el incumplimiento generalizado del celibato clerical. Y ojo, no se trata solo de un fallo moral personal, ¿Por qué era tan grave? porque si un sacerdote tenía hijos, surgía la tentación de tratar los bienes de la Iglesia, la parroquia, sus tierras, como una herencia familiar, para legársela a su descendencia, claro. Esto convertía al clero en una casta más, anclada a intereses terrenales, y minaba por completo su autoridad moral. Lo fascinante, que subraya el análisis, es que no eran problemas aislados, sino síntomas de una enfermedad mucho más profunda. La Iglesia estaba atrapada. ¿Atrapada en qué sentido? Piensa en un periódico de investigación que es propiedad de un gran conglomerado industrial. ¿Con qué libertad puede ese periódico investigar la contaminación que produce su empresa matriz? Esa era la encrucijada de la Iglesia. Su misión espiritual estaba totalmente comprometida por su dependencia del poder secular. Con ese panorama parece que hacía falta un revulsivo. Y aquí es donde entra nuestro protagonista, Esteban IX. La fuente destaca un dato que a primera vista podría parecer un simple apunte biográfico. Antes de ser papa era monje benedictino. Pero un momento, que fuera monje, ¿era tan diferente a otros papas de la época? ¿No venían la mayoría del alto clero, que ya estaba metido hasta el cuello, en ese sistema? Es una pregunta clave, porque ahí está el origen de todo. No era lo mismo. Ser monje en esa época, y sobre todo, venir de donde él venía, era una declaración de principios. Esteban IX procedía de los movimientos monásticos reformadores, especialmente del entorno de Cluny, en Francia. Esos monasterios eran como islas de fervor en un océano de intereses mundanos. Mientras los obispos actuaban como señores feudales, en Cluny se vivía un retorno radical a la regla de San Benito, a la oración y, sobre todo, a un principio revolucionario: la independencia del monasterio frente a los señores laicos y los obispos locales. Solo respondían ante el Papa. Entiendo. No era un simple monje, era una especie de monje activista, por así decirlo. Venía de la vanguardia del cambio. Totalmente. Su formación no era la de un diplomático o un administrador de la curia, no. Era la de un reformador con una agenda espiritual muy, muy clara: devolverle a la Iglesia su independencia. Y esa independencia tenía un nombre que empezaba a resonar con fuerza: Libertas Ecclesiae, la libertad de la Iglesia. Libertas Ecclesia. Suena potente. ¿Y qué significaba ese concepto en la práctica? Era una idea bomba. Significaba que la Iglesia no debía rendir cuentas a reyes ni emperadores en asuntos espirituales, que el nombramiento de un obispo era una decisión de la Iglesia basada en méritos pastorales y no un trueque político,
que los bienes de la Iglesia estaban para servir a su misión, no para enriquecer a las familias nobles. Esteban IX, como dice el texto, no se veía a sí mismo como un príncipe secular, más en el tablero europeo. Se veía como un pastor con la misión de limpiar la casa. Y eso, claro, implicaba chocar frontalmente con los intereses más poderosos de su tiempo. Vale, entiendo el panorama, el perfil del hombre y la misión que tenía. Pero no me cuadra una cosa. El tiempo. Hablamos de menos de un año. Uno se imagina reformas de este calibre y piensa en décadas de lucha, en pontificados largos. ¿Realmente se puede encender una mecha tan grande en tan poco tiempo? Suena casi a misión imposible. Desde luego que suena a misión imposible, y si miramos solo el resultado final lo fue. No completó la reforma, pero el análisis lo posiciona de una manera muy inteligente. No fue el arquitecto que terminó el edificio, pero sí fue quien puso los cimientos y demostró que se podía construir. Fue un precursor significativo. Su papel no fue tanto ejecutar, sino catalizar. ¿Catalizar? ¿En qué sentido? En varios. Primero con sus nombramientos. Se rodeó de gente que pensaba como él, figuras clave del movimiento reformador. Gente como Pedro Damián o el monje Hildebrando, que años más tarde se convertiría en el gran papa reformador, Gregorio VII. Creó el equipo, por así decirlo, que continuaría el trabajo. Ajá. Preparó a sus sucesores. Y segundo, con sus acciones. Aunque breves, fueron contundentes. Convocó sínodos en Roma, donde condenó la simonía sin rodeos, enviando un mensaje clarísimo a toda la cristiandad. El mensaje era: las reglas del juego han cambiado. O sea que su pontificado fue una especie de declaración de intenciones a gran escala. Exacto. Fue la prueba de que la reforma no era solo un sueño de unos cuantos monjes en monasterios aislados, ¿no? Por primera vez, el programa reformista llegaba a la cima del poder, a la silla de Pedro. Demostró que era posible otro modelo de iglesia. Y eso generó una esperanza y un impulso que ya no se pudieron detener. El genio ya no podía volver a la botella. La Fuente usa una metáfora que me parece brillante para describir esto. Lo llama uno de los eslabones silenciosos pero necesarios del proceso. Y es que es verdad, la historia siempre se acuerda de Gregorio VII, el que se lleva la gloria, el que lucha contra el emperador. Pero este análisis nos obliga a pensar en estas figuras que hacen el trabajo previo, los que se arriesgan a empezar algo sin saber si va a funcionar. Sin Esteban IX, quizá Gregorio nunca habría tenido una plataforma desde la que actuar. Esa metáfora es perfecta, porque captura la esencia de muchos procesos históricos. A menudo nos fijamos en la explosión, pero olvidamos la mecha. Esteban IX fue esa mecha. Asumió el riesgo inicial, consolidó la conciencia de que la reforma no era solo algo deseable, era una necesidad urgente para la supervivencia espiritual de la Iglesia. Su breve papado dejó claro que el debate ya no era si la Iglesia debía reformarse, sino cómo y cuándo. Y eso es un cambio de paradigma total. El análisis también dedica una parte a lo que llama una perspectiva apologética, que parece responder a una crítica muy común sobre todo este periodo. La idea de que, en el fondo, todo esto no era más que una lucha de poder. Sí, aborda directamente la interpretación cínica de la historia, esa visión tan extendida que lo reduce todo a un choque de ambiciones, un choque entre la Iglesia y el Sacro Imperio Romano Germánico, una simple pelea entre el Papa y el Emperador por ver quién tenía la supremacía en Europa. Entiendo el argumento de la Fuente, que dice que las raíces de todo esto eran profundamente espirituales. Pero, seamos honestos, ¿no es un poco ingenua? Al final, quitarle al emperador el poder de nombrar obispos que controlaban vastos territorios y ejércitos es una jugada de poder tremenda. Por muy pura que sea la intención inicial, ¿no son las dos cosas? Lucha espiritual y lucha de poder inseparables en este caso. Es una objeción excelente, porque va al corazón del asunto. Y la respuesta honesta es que no se pueden separar del todo. Sería ingenuo negarlo. Por supuesto que tuvo unas consecuencias políticas enormes y que se convirtió en una lucha de poder en toda regla. Pero la clave que el análisis quiere resaltar está en la motivación original, en el motor de arranque. La pregunta es, ¿empezó todo porque el Papa quería más poder que el emperador? ¿O porque un grupo de reformadores creían sinceramente que la Iglesia se estaba muriendo espiritualmente? Y la Fuente se inclina claramente por la segunda opción. Se inclina por la segunda, sin negar la primera. Argumenta que el objetivo principal no era que la Iglesia dominara el mundo, sino, y cito la frase porque es clave, liberarse de él para servirlo mejor.
La idea era que la Iglesia no podía ser una guía moral creíble para el mundo si estaba atada de pies y manos por los mismos vicios y estructuras de poder que pretendía transformar. Para poder hablarle al poder, primero no debía ser parte de él. Pero una vez que consigues esa libertad y acumulas poder, la tentación de usarlo para otros fines debe de ser enorme. Sin duda. Y esa es la tensión que define gran parte de la historia posterior de la Iglesia. La reforma gregoriana no fue una solución mágica que resolvió el problema para siempre. No, fue el inicio de una lucha constante que llega hasta hoy por equilibrar la misión espiritual con la realidad de ser una institución humana, con sus inercias, sus finanzas y su política. Lo que hicieron Esteban IX y los reformadores fue redefinir cuál era el ideal, cuál era el norte al que la Iglesia debía aspirar, aunque luego se desviara 1000 veces del rumbo. Plantearon la pregunta fundamental: ¿qué es la Iglesia? ¿Es una institución feudal más o es una realidad espiritual con una misión que trasciende esas estructuras? Ellos apostaron por la segunda opción. Recapitulando entonces, hemos visto cómo un papa con un pontificado de apenas un año, Esteban IX, pudo ser un auténtico punto de inflexión. No tuvo tiempo de cambiar el mundo, pero sí de diagnosticar con una claridad meridiana los problemas que carcomían a la Iglesia, la simonía, la interferencia secular, y de empezar a trazar el dificilísimo camino para reafirmar esa independencia espiritual, la libertas ecclesia. Su figura es un ejemplo fantástico de que la historia no solo la escriben los grandes nombres con largos pontificados, también la escriben estas figuras de transición que, con fidelidad a una visión, preparan el terreno. A veces, el líder más importante no es el que corta la cinta, sino el que se atreve a poner la primera piedra en un terreno baldío y lleno de enemigos. El legado de Esteban IX fue consolidar la conciencia de que la reforma era necesaria y, sobre todo, que era posible. No se basa en el poder impuesto, sino que se fortalece cuando se purifica, cuando vuelve a sus principios fundamentales. Y esto nos deja con una reflexión final que va mucho más allá del siglo XI. En cualquier gran institución, ya sea religiosa, política o incluso una empresa, ¿cómo moldea su evolución esa tensión permanente entre su misión original, sus ideales y las presiones del poder, del dinero o de la relevancia mundana? Y sobre todo, ¿qué tipo de liderazgo se necesita, no solo para gestionar las crisis del día a día, sino para preparar el terreno para una reforma verdadera y profunda, sabiendo que quizás no serás tú quien vea sus frutos?